Bueno, seguimos charlando acá entonces con el doctor Julio Moisés, el doctor Justi, Enzo Arias y Pablito Kozaneski sobre esto que tiene que ver, ¿no?, con el golpe de Estado de 1976. Hemos hecho más o menos un recorrido por su experiencia personal, ¿no?, al momento de previo a la detención, pero ¿qué es lo que pasa después, ¿no? Cuando hablamos de golpe militar se hablan de muchas cuestiones, se habla de montoneros, se habla de militares, cuántas tendencias políticas, podríamos llamarlo de esta manera, movimientos existían, ¿no?, en esa época. Mire, ¿cuál pertenecía a usted y cuántos existían y si se los puede diferenciar de alguna manera? Primero, el peronismo, allá por el 55, produce lo que se llama la resistencia. La resistencia es una forma de lucha contra el sistema después del año 55 que proscribió totalmente el peronismo. No se podía, el 41-61, los decretos que no se podía hablar, estaba proscrito. Esa resistencia se toma, es una forma de lucha. Yo en San Pedro de Jujuy vi el primer acto, digamos, de resistencia, fue un acto terrorista, poner una bomba acá en las vías del ferrocarril, donde antes eran los potreros viejos. ¿Me entiendes? Un caño se llamaba. Y con el tiempo van variando los sistemas de lucha, el mundo va progresando, apareció Bien Dien Phu, y después de la guerra de Argelia, comienzan a elaborar nuevos libros, aparece Fidel Castro en Cuba, y ¿qué empieza a suceder en el nuevo mundo? En aquellos países que eran manejados por grupos militares, proscribían a los movimientos populares, como el caso del peronismo, se dan otras formas de lucha. Y entre esas formas de lucha hay una que toma en este país una verdadera dimensión que después es incontenible. Aparecen primero las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que es el peronismo, sectores juveniles del peronismo. Aparece Taco Ralo, aparece en el año 64 en la zona de acá, de la zona de Jujuy, el Abra de Santa Laura, en el límite de Salta y Jujuy. Es decir, los grupos que ven que la lucha armada es el único camino de poder derrocar a las dictaduras militares o que el pueblo pueda llegar al poder a través de las elecciones. Todo esto la historia no lo dice, los medios tampoco, pero esta es la verdad. Los pueblos van dando su guerra de lucha de acuerdo a cómo tienen que, de acuerdo a la época y cómo se va evolucionando. Lo primero es el peronismo, después se transforman en Fuerzas Armadas Revolucionarias, Fuerzas Armadas Peronistas, hasta que luego aparece Montonero en el año 68-69. Los orígenes de ellos no son peronistas, pero ¿qué sucede en el país? En el país se da el golpe de Estado del 66, donde se anulan las libertades, Onganía para 20 años, un tiempo social, un tiempo económico, un tiempo social, un tiempo político, 20 años desde Onganía. Entonces, ¿qué sucede? Los sectores que no eran afín al peronismo empiezan a ver que el único movimiento popular, el único movimiento nacional es el peronismo y que por ahí viene la única vía de resistencia al régimen. Los radicales eran socios de todos los gobiernos, la destrucción del país económicamente. Empieza una nueva generación a ver las cosas de otra manera. No está la solución ni en el Partido Conservador, ni en el Partido Radical, ni en la democracia cristiana, porque en muchos lugares del país estudiantiles, caso de Córdoba, integralismo era muy fuerte. Y aparece Perón con un librito, La Hora de los Pueblos. Y ahí los muchachos empiezan a decir, estos viejos son tontos, opa. Por ahí no llegamos, 20 años de Onganía. Comienza el factor desencadenante de toda la lucha armada en el país, se produce después del Cordobazo. Ustedes no recuerdan lo que es el Cordobazo, la historia a veces recién ahora lo muestra, que hubo desde el 76 hasta hace muy pocos años, era muy poco lo que se conocía. Y es un movimiento revolucionario único en América Latina y en el mundo. Y de ahí, bueno, los muchachos después de eso
Onganía está un año más y los muchachos deciden, bueno, acá hay una sola forma de enfrentar, cuando usted lo lea Perón. Él da las instrucciones de las formaciones especiales. Las formaciones especiales no eran los grupos políticos tradicionales. La CGT se dividía en dos, la CGT claudicante de Bandor, la CGT de Ongaro y Alonso. Y ahí aparece uno de los temas, aparece Montonero. Montonero no tiene su origen peronista, es toda gente de extrema derecha en su formación, son gente salida del colegio militar de Córdoba, gente muy vinculada a la iglesia, pero se da cuenta que la iglesia tiene otro rumbo. No es el rumbo que en ese momento necesitaba el país, el mundo estaba cambiando. Digo esto porque, bueno, para aclarar, ¿no? Sí, Montonero después se hace totalmente peronista, porque no hay otro camino. Y quedan afuera solamente el ER, de formación marxista. Que luego de la revolución del 70, después de la asunción de la muerte de Perón, cuando asume Isabel, hay que reconocer que el país no lo podía conducir, no andaban. Entonces empiezan a unificar fuerza. Y luego viene el desastre del 24 de marzo. Pero Montonero, su origen, su gente no es formación peronista, como todos los otros sectores. El único lugar es el movimiento nacional peronista, el único que te lleva a hacer lo que nosotros decimos, que es una revolución en paz. Es lo que está haciendo hoy Kirchner, lo más cercano al lidero peronista. Ahí, en el 70 había dos brazos peronistas fuertes, no armados. Vos estabas en uno que era la tendencia revolucionaria, sí, sí. Y el otro era Guardia de Hierro. ¿En qué se diferenciaban? No, Guardia de Hierro. No eran armados, digo. No, Guardia de Hierro representaba a López Roguismo, era la derecha. Y la izquierda que se consolidó. Perón, cuando viene a la Argentina, se encuentra que no es la Argentina de 1955. Claro. Esto, ideológicamente, si ustedes ven lo que era el momento histórico, sí, todo el mundo, si Evita viviera, sería Montonera, la Patria Socialista, etcétera, etcétera. Se encontró que esos grupos se habían consolidado de tal manera, habían entrado en todos los estratos. No sé si me están entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Y cuáles eran las diferencias entre los distintos grupos? Son las tendencias que se dan dentro de todo. El peronismo no es un partido político, es un movimiento, está a la izquierda, está a la derecha y está al centro. Bien. Hoy mismo lo estamos teniendo. Sí. Además, Perón nunca dio una definición ideológica de qué somos. Esto es una realidad. Los grandes estudiosos del peronismo nos dan si es derecha, izquierda, el centro. Cuando quiere de derecha, cuando quiere del centro y cuando quiere de la izquierda. Es pragmático. Pero sí podemos saber que el peronismo del 46 al 55, que tiene los mismos enemigos, los tiene en la actualidad. Antes se llamaba la oligarquía, pero la oligarquía tenía otro sentido. Hoy se llaman las corporaciones. Antes la oligarquía argentina, la oligarquía ganadera y vacuna, que no quería que se industrialice el país. Pero hoy las corporaciones tienen relaciones verticales, horizontales, cruzadas. Hoy es el problema que tiene el actual gobierno. Esta es la continuación del peronismo.